poco el Evangelio de San Juan en este capítulo y aprendamos algunas cosas. Y lo que quiero predicarle en esta mañana o enseñarle en esta mañana, lo he titulado: Señor, que mis ojos estén abiertos. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Señor, que mis ojos estén abiertos. A medida que vayamos desarrollando este pasaje, vamos a observar algunas cosas importantes. La primera de ellas es una escena inusual para los seres humanos, no para Dios. Lo segundo es que en la escena hay unos discípulos. Y lo tercero es un milagro que el Señor hace en sus discípulos. Arranquemos viendo lo primero. Veamos esa escena inusual que nos muestra este capítulo. Jesús había muerto. A Jesús lo habían puesto en la tumba. Era el tercer día, momento del cual el Señor había hablado. Pero Jesús ha muerto y Jesús está en la tumba. ¿Qué era lo normal con cualquier muerto después de ponerlo en la tumba al ir a observar esa tumba? Que el muerto estuviera en la tumba. Si yo me muero mañana, en 5 días, mi cuerpo, por lógica, tiene que estar ahí en la tumba donde lo dejaron. Pero el pasaje bíblico muestra una escena inusual. El pasaje bíblico muestra que esa tumba donde se había puesto el cuerpo del Señor ya no estaba. No estaba el cuerpo del Señor. Por eso le digo, la escena es inusual. El muerto no está. ¿Qué había pasado con Jesús? Había resucitado. ¿Cuántos alaban al Señor? La escena es inusual porque Jesús ha resucitado. El Señor es así. Él es especialista en hacer cosas inusuales desde el plano de vista terrenal. Yo no sé, de pronto esta semana usted se ha encontrado con una escena inusual en su casa. Usted ha llegado y en su esposa ha visto cambios. En su esposo ha visto cambios. En sus hijos ha visto cambios. Es más, muchos de ustedes han sido la escena inusual para otras personas. ¿Cómo así? Sí, usted era una persona alejada del Señor, pero ahora ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, y cuando lo observan a usted nuevamente, la gente dice: pero está cambiado. Y el dicho popular es: algo que nace torcido jamás su rama endereza. Pero resulta que usted era muy torcido y sí se enderezó. Entonces Dios continuamente, no fue solamente acá en el relato bíblico, sino continuamente el Señor está mostrándonos escenas inusuales. Así como la resurrección fue una escena inusual, así en nuestro día a día hay una cantidad de escenas inusuales que acompañan a la vida del Hijo y de la hija de Dios. El Señor había resucitado. Pero bueno, ¿por qué Jesús había resucitado? Bueno, una de las explicaciones es porque Él tenía que cumplir la palabra profética del Antiguo Testamento. Ya la palabra se estaba cumpliendo al Jesús resucitar. La escena inusual de la resurrección no era más que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que el Mesías moriría, pero al tercer día resucitaría. Las escenas inusuales que nosotros vemos, y esas escenas inusuales son productos de milagros de Dios, es porque el Señor cumple su palabra. Cada escena inusual donde el Señor ha intervenido con milagros es nada más y nada menos que Él cumpliendo la palabra. Cuando Jesús resucita, la palabra se está cumpliendo. Cuando una vida es transformada, la palabra se está cumpliendo. Cuando el que vino enfermo se va sano, la palabra se está cumpliendo. Cuando el endemoniado queda libre, la palabra se está cumpliendo. Cuando la provisión llega de manera milagrosa, la palabra se está cumpliendo. Cuando se desatan dones sobre la vida de alguien, eso es una escena súper extraña para los hombres. Pero ¿cómo que ahora usted ora por los enfermos y los enfermos resultan sanos? Esta escena es muy inusual.
¿De dónde sacó esto? Milagros de Dios, cumplimiento de palabra. No se preocupe si de repente comienzan a pasar cosas tan diferentes en su vida. Es parte del cumplimiento de la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Si en este 2019, si va a aplaudir y es para Dios, bueno, le doy un permiso a su nombre. Si en este 2019 las escenas comienzan a cambiar, si en este 2019 usted comienza a ver que puertas que estaban tan cerradas comienzan a abrirse de una manera fácil, de una manera sencilla, no se asuste. Es el cumplimiento de la palabra. Él ha dicho que las puertas que Él abre nadie las cierra, y también las que cierra nadie las puede abrir. Entonces, aquí hay una escena inusual, y es que Jesús ha resucitado. Hay un milagro, pero es el cumplimiento de la palabra. Si no hubiese resurrección, dice Pablo, ¿no? Vana es nuestra fe, vana nuestra predicación. Mejor dicho, descarriémonos y vámonos, porque no hay nada. Pero Jesús resucitó, y resucitó para dar cumplimiento a la palabra profética, pero para enseñarnos que Él es el Señor. Lo bueno de ser cristiano es que no seguimos a una religión. De que efectivamente Cristo vivió en el tiempo histórico que nosotros los evangélicos decimos que Él existió. O sea, ellos dicen, nosotros no somos cristianos, pero Cristo existió. Lo denominan un profeta más, lo denominan un buen predicador, no el Señor, por su ceguera espiritual, pero confirman que Él fue real en cuanto a su escena y a su paso por la tierra. Y número dos, la historia y la ciencia nos confirma que murió, pero también nos confirma que resucitó. Eso nos basta para ser cristianos. Alabado sea Dios. Eso nos basta para entender que no seguimos a una religión más. No estamos siguiendo una vertiente de las verdades. No, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted está en el camino de verdad, en el camino de vida, porque usted está no cerca de Cristo, usted está en Cristo. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque es el Señor. O usted le está sirviendo a aquel que la muerte no lo pudo detener. El Señor resucitó, y ese Señor es nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito su nombre. Entonces hay una escena inusual. El Señor ha resucitado dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Pero en la escena no solamente está el Señor resucitado, o sea, la tumba vacía, sino que hay unos discípulos. Y estos discípulos no entienden el obrar del Señor. A veces la iglesia no comprende las maneras en las cuales Dios obra. A veces la iglesia no comprende la obra de Dios. A veces estamos frente a milagros, frente a señales de Dios.
usual escuchar cristianos que se quejan, que lloran, incluso a veces pronuncian palabras violentas contra Dios. Yo el domingo fui al culto. ¿Qué está pasando? Y debemos de dejar esa escena a un lado y comenzar a ver las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Mire, usted está aquí esta mañana, está alabando a Dios. Esto es un milagro y por esto usted debería ya simplemente, gracias Señor, estar agradecido con Él. Ahora, pero estos discípulos no han entendido el obrar del Señor, no comprendieron el milagro. Es más, mira lo que dice el versículo 1 al 8. Vamos a volver a leer del 1 hasta el 8, porque quiero que veamos que los discípulos no solamente no comprenden el obrar del Señor, es más, se confunden con lo que Dios está haciendo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y le vio y creyó. Vámonos al verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Cómo están los discípulos frente al milagro de la resurrección? No entienden, y a eso súmele que ahora estos discípulos, además de no entender, están confundidos. Pero ¿cómo que el cuerpo de Jesús no está en la tumba? Pero ¿cómo que el cuerpo del Señor se lo han llevado? No comprendían el milagro de la resurrección. Es más, vuelvo y le digo, se confunden. María está afuera llorando, mirando al sepulcro, un sepulcro vacío, y llora, y llora. ¿Por qué? Porque ellos estaban queriendo ver el cuerpo de Jesús y se habían olvidado de la palabra profética que Él tendría que resucitar de entre los muertos. Mire, mi amado hermano, tenga mucho cuidado, porque Dios obra de maneras que a veces nosotros no esperamos. De pronto algunos de ustedes han estado levantando clamor a Dios por ciertas cosas, y va a venir la respuesta de Dios, va a venir el milagro de Dios, pero va a venir de una manera que usted no pensaba que iba a llegar. Y que cuando llegue la respuesta, que cuando llegue el milagro, no resulte que su corazón no lo entienda e incluso resulte confundido. Hay personas pidiendo consejerías porque recibieron respuesta de Dios y todavía no saben que fue la respuesta de Dios. Hay personas tocando puertas de los pastores diciendo que por favor les orienten, cuando en realidad lo que están experimentando es una respuesta, un milagro de Dios, pero no han entendido que Dios está obrando en lo que ellos han levantado clamor. Muchas veces la iglesia se confunde, se aturde, no entiende, y Dios está trabajando, pero ellos no lo logran ver, no lo logran comprender. Mire, ahora, pero la pregunta es: ¿por qué ellos estaban sin entender y además estaban confundidos? Quiero que me acompañe al verso 9. Porque aún no habían entendido la escritura. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué causa ellos estaban en confusión frente al milagro? Porque no habían comprendido la escritura. Pero ¿cómo? Luego no caminaron con Jesús por más de 3 años. Sí, efectivamente caminaron más de 3 años con el Señor. Pero bueno, entonces ¿por qué causa no entienden? Porque no habían comprendido la escritura. Mientras el cristiano
no abra su corazón, sus ojos espirituales no se abran frente a las Escrituras, Dios podrá manifestarse y sin embargo no entender lo que Dios está realizando. Bendito el nombre de Jesús. La palabra tiene que pasar de la mente al corazón. Cuando la palabra baja desde la mente hasta el corazón, entonces la palabra deja de ser simplemente ese conocimiento intelectual a ser una verdad revelada. Miren, yo creo que si a ellos les preguntan por las predicaciones que Cristo había lanzado, daban razón de las predicaciones. Es más, yo pienso si les preguntan, bueno, ¿y qué dijo Jesús de su muerte? No, que moriría, que sería entregado en manos de pecadores, pero que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra y se levantaría. Ellos podrían dar razón mental, intelectual de las enseñanzas de Jesús. Pero entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que la palabra se había quedado en la mente como un conocimiento cualquiera y no había bajado hasta el corazón. Ahí está la diferencia. Que usted a veces puede venir al templo, yo puedo venir al templo, puedo leer la Escritura, puedo estudiar la Escritura, y si la palabra queda en la mente pero no baja hasta el corazón, queda simplemente como conocimiento intelectual, mas no como esa revelación de Dios que me hace conocerle a Él como Dios y que desata la gloria de Él. Ahora, por esa causa es que en la Biblia hombres como el apóstol Pablo oraban a Dios insistentemente por las iglesias y oraban sobre este propósito, sobre el propósito muy claro y muy específico de que Dios despertara el conocimiento espiritual y abriera los ojos espirituales de la iglesia. Pablo sabía muy bien que si no era el Señor el que abría los ojos y si la iglesia no ora porque los ojos espirituales se abran, puede pasar lo que pase y el pueblo no lo comprende. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1 verso 16. El apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo en sus epístolas, cuenta de qué manera él oraba por la congregación. Efesios capítulo 1 verso 16 al 19. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo le confiesa a la iglesia y le dice: yo oro por ustedes. Todo pastor ora por sus ovejas. Bendito Jesús. Téngalo por seguro, su pastor, sus pastores oran por ustedes. Bendito Dios. Ahora, él les confiesa de qué manera oraba por la iglesia. Pablo era un hombre que conocía a Dios. Era un hombre de trabajo misionero. Él sabía a lo que la iglesia se enfrentaba en el día a día. Y por esa razón él oraba. Y mire lo que dice el verso 17. ¿Cuál era la oración de Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué más? Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué oraba Pablo a favor de la iglesia? ¿Conocimiento intelectual solamente? Vamos al versículo 18. Miren, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pablo oraba. Dice: desde que supe de su fe en Cristo, no ceso de orar y de pedir a Dios. En otras palabras, que sus sentidos, que sus ojos espirituales se abran. No solamente se abran, sino que permanezcan abiertos. Tenemos que decirle a Dios en nuestras oraciones, no solo esperar que nuestro pastor ore en ese sentido por nosotros, sino que cada uno de nosotros en particular necesitamos comenzar a entrar en esa oración. Dios,
que mis ojos espirituales estén abiertos, que mis ojos espirituales estén abiertos, que mis ojos espirituales se abran, que haya ese conocimiento, que haya esa revelación de tu palabra. Dios, que cada mensaje pase de mi mente a mi corazón y comience a vivirse de una manera diferente. ¿Cuántos alaban al Rey del Cielo? Pablo entonces oraba por la iglesia que había en Éfeso para que sus ojos espirituales se abrieran. Vamos a ver otro ejemplo. Filipenses 1:9. Filipenses capítulo 1 verso 9 al 11. Dice Pablo nuevamente: abre el corazón a esta iglesia y les cuenta, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. Vuelve a confesarle ahora a otra iglesia que él oraba porque él quería que el pueblo adquiriera ciencia y conocimiento de parte de Dios. Ahora, mire lo que el por qué Pablo pedía tanto esto en sus oraciones. Verso 10: para que aprobéis lo mejor. Si los ojos espirituales de la iglesia se abren, sabremos aprobar lo mejor. Tendremos, mis amados, confianza para tomar decisiones, porque serán decisiones que se moverán es bajo la voluntad de Dios, bajo la sabiduría de Dios y bajo la revelación del Espíritu. Mire, vamos a ver lo que dice, sigue diciendo: a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Van dos veces en las cuales Pablo dice que está orando por lo mismo, que ora por lo mismo a favor de la iglesia. Vamos a ver un tercer ejemplo, Colosenses. Vamos a Colosenses, por favor, capítulo 1, verso 9 y 10. Por lo cual también nosotros, Pablo y su equipo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Pero hacen la observación espiritual, porque hay gente con una capacidad intelectual enorme, pero su capacidad espiritual es muy corta. Pueden, hermanos, ser profesionales, pueden tener habilidades enormes, pero su conocimiento espiritual es demasiado corto. Y eso se logra no en otro lugar, sino en la presencia de Dios. A medida que la iglesia ora sobre este propósito, Dios va dando respuesta y el pueblo va teniendo sus ojitos espirituales abiertos. Mira el verso 10. Nuevamente dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole como en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos versos nos dan detalles importantes. ¿Sabe por qué hay gente que anda dando mal testimonio? ¿Sabe por qué hay personas que son infieles al Señor? Hay una razón muy pequeña: no hay un conocimiento espiritual metido en sus corazones. Hay personas que piensan que el testimonio hay que darlo dentro de las cuatro paredes del templo. Entonces son los creyentes que aquí en la iglesia se comportan de una manera. Es más, nos venden una imagen de que son súper espirituales, pero cuando salen a la calle, llegan a su casa, llegan a su sitio de trabajo, llegan al lugar donde estudian y su vida es totalmente contraria. Ahora, ¿él sabe Biblia? Sí. Es más, usted lo puede poner a que aconseje a otra persona y le da tremenda cátedra de consejería. Pero mi pregunta es: ¿por qué lo que sabe no lo practica? Porque hay ojos físicos abiertos, pero ojos espirituales cerrados. Hay un conocimiento intelectual muy avanzado, pero hay un conocimiento espiritual demasiado corto.
¿Por qué hay cristianos que crecen y otros que no crecen? La misma razón, aquí lo está diciendo el texto, para que crezca, para que sea fiel en todo. Pero para que haya fidelidad, para que haya crecimiento en la iglesia, se necesita que los ojos espirituales se abran. Se necesita ver más allá de lo físico, ver en ese mundo espiritual y comenzar entonces a entender el propósito de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, mire, por esa razón entonces el apóstol oraba tanto. Él decía, si esta iglesia conoce desde acá la palabra del Señor y el propósito de Dios, es una iglesia que se dispara. Es una iglesia que dará buen testimonio. Es una iglesia en la cual él simplemente optará por las mejores decisiones, porque estará guiado ya por una revelación ahí en el corazón. Tendrán ojos abiertos. Es más, cuando vean a Dios obrar, no se van a sorprender, no se van a confundir, porque han conocido, porque sus ojos se han abierto. Caso contrario estaba pasando con los discípulos. Tenían palabra acá, la palabra no viajaba al corazón, sus ojos no estaban abiertos, no entendieron lo que Dios estaba haciendo y resultaron confundidos con el milagro del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Miren, lo fuerte de tener los ojos espirituales cerrados es que a ese tipo de creyentes se le pueden aparecer ángeles y ni siquiera de esa manera reflexionan. Estamos en San Juan 20. Acompáñeme al verso 12 y al verso 13. El verso 11 dice que María está fuera del sepulcro llorando, frente al milagro y llorando. Cosa más extraña, yo eso como que no pasa sino en la iglesia. Está frente a un milagro y está llorando, pero no está llorando de alegría, está llorando de una confusión bárbara. Hay cristianos frente al milagro y están llorando. ¿Usted por qué llora, hermano? Porque Dios me dio una respuesta. ¿Y qué pasa? No entiendo por qué me dio la respuesta. Porque usted se la pidió, pero yo la quería de otra manera. Pero es que Dios no da lo que yo quiero, sino lo que sirve para mi edificación. María está frente al milagro y está llorando de confusión. Y en medio de su confusión, dice el versículo 12, ¿a quién vio? ¿Y qué dice el versículo 13? Mujer, ¿por qué lloras? O sea, como que le están diciendo, es como si yo le dijera a usted esta mañana, hermanito, ustedes están sentados, ¿usted qué diría? De modo que se ha acostado, ¿no? Predicador, lógico, estoy sentado. Entonces los ángeles dicen, ¿por qué llora María? No reflexionó. Sigue parada en el mismo puesto. Sigue con el mismo problema sobre sus hombros. Se llevaron el cuerpo del Señor. Era la preocupación de ella. Yo digo, ¿dónde estaban los ángeles? Ayúdenme a ver el versículo. Ayúdenme a descubrirlo. ¿Dónde estaban? Los ángeles que ella logra ver, ¿dónde están? En el sepulcro, adentro. El uno, ¿cierto?, a la parte de arriba y el otro a la parte de abajo donde estuvo el cuerpo del Señor. Oiga, pero ella no se percata por dónde entraron. ¿Cómo es que yo acabo de ver una tumba vacía, ahora veo dos personajes dentro y tampoco reaccionó? ¿Por dónde entraron los ángeles? Ahora, son ángeles, dice, con vestiduras. ¿Cómo estaban vestidos? Ángeles de Dios se le aparecen a ella para hablar acerca de la situación que ella está enfrentando, y ella no puede discernir la visita de los ángeles del Señor. El problema de tener los ojos espirituales cerrados es muy serio, porque a esas personas se le pueden aparecer ángeles de Dios y no entienden.
no reaccionan. Vamos más adelante. Pueden ver y oír al Señor y siguen igual. Mire por favor el verso 14 que nos dice la Biblia. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Le pregunta lo mismo que los ángeles, a ver si la despierta. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Era tan fuerte que el Señor se aparece, el Señor le habla del mismo tema y sin embargo ella no reacciona, porque sus ojos espirituales estaban cerrados. Esa es la causa. Pero traemos profeta, traemos evangelista, pero nos encontramos con el hermano de ministración y habla a la vida de la persona, y la persona, ¿cómo sigue? Igual, parada en el mismo punto, no se mueve, no avanza, no cambia, no da testimonio. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué más le hacemos? No, el problema radica en que esa persona necesita que sus ojos espirituales definitivamente se abran. Espiritualmente está ciego, tiene su vista muy corta y no entiende que Dios está obrando a favor de él, y sigue parado ahí dando vueltas en el mismo puesto. Bendito el nombre de Jesús. Tengamos cuidado, porque Dios va a empezar a obrar, porque Dios seguirá obrando. Pero son los cristianos de ojitos espirituales abiertos los que comprenden el mover de Dios y la respuesta de Dios. No hubo ni ángeles ni la voz del Señor que despertaran a esta mujer. Pero el Señor hizo un milagro. El Señor es muy bueno, y en su misericordia el Señor vino con una palabra y la despertó. Mira el verso 16. ¿Qué le dijo Jesús? Y ella ahora, ¿qué dijo? Maestro. Pero ¿cómo está ese María? En admiración, porque ya le había hablado antes y le había dicho: mujer, ¿a quién busca? Y lastimosamente, cuando este cristiano tiene los ojos tan cerrados, el Señor tiene que darle una palabra para despertarlo, pero esa palabra a veces es una palabra fuerte. Jesús le dice: María. Ay, es usted, Señor. Como quien dice: ¿cuánto le llevo hablando? Le mandé ángeles, me le aparecí yo mismo, le acabo de hablar y usted no reaccionaba. Necesito hablarle en un tono más fuerte. Santo es el nombre del Señor. Yo no sé si Dios le ha hablado mucho, mucho, mucho y mucho, y usted todavía sigue algo parecido a esta mujer. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Entonces en esta mañana el Señor le dice: póngale ahí su nombre. Si está así como muy parado en un mismo sitio que nada lo hace reaccionar, ponga su nombre en el texto. Y el Señor en esta mañana le dice: ¿qué pasa? Le he estado hablando, le he estado diciendo, le he estado comunicando mis propósitos, he movido milagros a su favor. ¿Por qué sus ojos siguen cerrados? Por esa causa, en ocasiones Dios tiene que confrontarnos duramente, porque de esa manera es que en muchas ocasiones el corazón que estaba cerrado se abre para comprender los propósitos de Dios. Esta mujer, cuando escucha esa palabra fuerte, despierta y conoce que Jesús le está hablando. Mi amado hermano, no siga con sus ojos espirituales cerrados. Hoy el Señor le está diciendo: sí, yo soy el que le ha estado hablando tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo. Algunos a veces esperamos experiencias
muy sobrenaturales, demasiado sobrenaturales para comprender que Dios nos habla. Sí, yo estoy a favor de las manifestaciones del poder de Dios, de los dones del Espíritu Santo, no quiero que me malentienda, pero a veces nosotros queremos y ponemos cosas demasiado altas y experiencias muy sobrenaturales para comprender que Dios obra. Pero cuando usted observa la Biblia, Dios siempre ha utilizado cosas sencillas y es su palabra. Mire, la forma más fácil para entender que Dios nos está hablando es cuando una palabra se hace reiterativa sobre una misma persona. Si usted en la semana pasada le dieron mensajes parecidos, pues en esta mañana el Señor le dice: Pedro, Andrés, Carlos, María, sí, es verdad lo que le estoy diciendo, que aunque usted no entiende lo que está sucediendo, yo estoy dando respuestas. Que aunque hay cosas que humanamente duelen, pero yo estoy trabajando, yo me estoy glorificando, ahí estoy, solo que por circunstancias de la vida usted no ha comprendido mi mover, pero sí, soy Dios, soy el Señor, el que ha estado trabajando, y he venido en esta mañana a decirle: no siga dormido, sino por favor vamos a decirle a Dios: Señor, abre mis ojos. Alabado el nombre de Jesús. Los ojos de esta mujer fueron abiertos por una palabra fuerte de parte de Dios. ¿Usted en cuál está? ¿Ya en los ojos abiertos? Y debe ser la idea. ¿O estamos en la escena anterior donde Jesús nos habla y sin embargo le refutamos, ¿no? ¿A quién busca? ¿Usted lo cogió? ¿Para dónde se lo llevó? Porque a veces Dios nos habla, entonces nosotros argumentamos, ¿no? Pero Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a actuar? ¿Y de qué voy a vivir? O estamos en la primera escena, en la donde los ángeles, los mensajeros, le preguntan y tampoco entiende que son mensajeros. Porque a veces, yo le he dicho a la iglesia, a veces nosotros nos fijamos más que en el mensaje, en el portador del mensaje. Hay personas que califican a un predicador por su porte. Pero ¿quién va a predicar? Es un adolescente. Si tú tienes unos 50 años, es un hombre maduro, y a ese le pongo cuidado porque tiene canas y tiene experiencia. O ¿quién va a predicar? Una mujer. No mire tanto el instrumento, mire el mensaje que viene en ese momento de parte de Dios. Y si Dios estaba hablando a esta mujer a través de ángeles, ella tenía que haber reaccionado. Es más, con solamente observar el sepulcro vacío, debió haber entendido: el Señor resucitó. Quedémonos con la primera escena. Si usted llega ahora a su casa y ve la piedra corrida, usted va a empezar a decir: Señor, gracias, estás haciendo el milagro. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora, esa piedra corrida puede ser que como que a veces se aprieta más el problema, ¿no? Entonces usted dice: Señor, la gloria que vas a derramar sobre mi vida será muy grande. Alabado el nombre de Jesús. Es más, si le dicen que no hay más trabajo en la empresa, usted dice: uy, qué trabajote tan bueno el que me tiene el Señor para el 2019. Mínimo me va a mandar de predicador. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre. O sea, si hemos estado orando, porque por lo regular los cristianos le decimos a Dios que queremos avanzar, ¿no? Que queremos crecer. Dicen los predicadores que usan lenguaje más moderno: subir de nivel. Bueno, y póngale el nombre que quiera. Pero la cuestión es que nosotros siempre queremos avanzar y queremos crecer. Y a medida que nosotros queremos crecer, entonces Dios dice: listo, yo quiero que usted crezca. Y entonces comienza el Señor a correr la piedra y a dejar el sepulcro sin nada. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que comienza Dios a moverse de maneras inusuales. Pues porque nosotros comenzamos a decirle que queríamos ver su gloria. Nosotros comenzamos a decirle que queremos subir de nivel, que queremos ver cosas grandes. Entonces Dios, que agarra, Dios dice: bueno, usted quiere ver cosas mayores, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces voy a mover la piedra. Entonces voy a comenzar a ponerlo frente a escenas que no han sido usuales en su vida. Y quiero decirle que cuando entonces usted comience a ver escenas diferentes alrededor de su vida, no se preocupe.
Es que el Señor ha escuchado su oración y comenzó a hacer los milagros. No, pero yo veo problemas. Es que sin problema no hay milagro. Bendito el nombre del Señor. Es que el Señor comenzó a permitir que se levantara gente crítica en mi contra. ¿Usted cómo va a saber que el Señor pelea por usted si no tiene la manada de críticos detrás, hermano, acusándolo, señalándolo, difamando? Entonces comienzan a apretarse la llave de la economía de la cual usted siempre ha dependido. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que decirle a usted que Él es su proveedor y que nada le faltará. Entonces comienzan a venir procesos de fe. ¿Sabe por qué? Porque sin un proceso de fe usted no puede hablar de fe. Porque sin un proceso fuerte usted no puede hablar de un Dios que es más fuerte que los procesos. Yo le aseguro algo. Mire, mi hermano, dentro de 10 años su carácter, su calibre cristiano va a ser totalmente distinto. ¿Y sabe por qué? Porque de repente ha visto más de una piedra correr y un sepulcro vacío. Pero usted no se ha quedado mirando para el sepulcro y llorando. Usted ve la piedra corrida y usted dice: no voy a llorar, sino voy a glorificar, porque en estico se me aparecen ángeles con una palabra. Bendito sea Dios. Es más, en estico me va a hablar el Señor y me va a decir: ¿qué estás buscando? Porque te lo tengo. ¿Cuántos alaban al Rey? Mis amados, es tiempo de no tenerle temor a las circunstancias. Nosotros como seres humanos tenemos temor a los escenarios nuevos. Dígamelo a mí, hermano. Yo creo que tenía diploma en temores, en dificultades. A esto le tenía mucho miedo. Y el Señor poco a poco nos va llevando. Nos corre una piedrita pequeñita y luego nos corre otra más grandecita. ¿Para qué? Para irnos presentando microescenas distintas y milagros a la dimensión de la escena. Y luego viene la otra, y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra. Y ya después usted comienza a caminar con libertad. Yo sé quién me llamó el Señor. Yo sé quién me ha llamado, un Dios de poder. Yo sé quién me ha llamado, un Dios de milagros. Pero es un paso a paso. Es un paso a paso. Al rato María era distinta. Pero sin la escena del sepulcro vacío y de la piedra corrida, María hubiese sido la misma hasta el día de la muerte. Dios no quiere que seamos los mismos. Es más, muchos de ustedes piden a Dios un avance y entonces Dios presenta escenas rarísimas. Pero muchos de ustedes no piden avances y sin embargo Dios los mete a escenas extrañas. Porque aunque usted no quiera avanzar, Dios sí quiere que usted avance. Esto no es tanto si yo quiero avanzar o quiero detenerme. Aquí la situación es que el Señor quiere que la iglesia avance. Y cuando la iglesia va a avanzar, vienen momentos de sacudir, vienen momentos donde ciertos cimientos se tienen que mover, donde ciertas estructuras se tienen que caer, donde cosas aparentemente nuevas comienzan a rodearnos, porque ahí Dios se va a glorificar. Bendito el nombre de Jesús. Mire, muchas veces, vuelvo y le digo, en la experiencia, en la poca experiencia que Dios permite que uno vaya acumulando en el ministerio, en la predicación, en el trabajo con la iglesia, llegan momentos que uno dice: Dios, yo no quería pisar este terreno, y Dios dice: ahora tiene que pisarlo. Pero ¿por qué tengo que pisarlo? Porque le quiero mostrar mi gloria. Dios mío, yo no quería llegar al sepulcro vacío y la piedra corrida, dice el Señor, pero te tengo que poner frente a esta escena para mostrarte mi gloria, para mostrar mi poder, para mostrar mis maravillas. ¿Cuántos adoran su nombre? Aleluya. Dios es bueno. Alabado el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dígalo conmigo: Dios es bueno. No importa si la piedra se corre esta semana. No interesa si la piedra se corre la semana entrante. Es porque el Señor se va a mover con poder. Es porque algo diferente va a tener el Señor para nosotros. Después de estas experiencias, la vida nuestra no es igual. Tendremos un peso de gloria. Tenemos algo distinto en los momentos en que vamos a hablar, en que vamos a compartir. Mire, cuando a esta mujer se le abren sus ojos, porque la palabra del Señor la sacudió, el versículo 18 dice que ella comenzó a testificar de lo que había visto y de las cosas que el Señor había hecho. Cambió María,
cambió. ¿Dónde estaba María? Sentada llorando frente al sepulcro vacío. Pero después de que sus ojos se abren, María está corriendo, llevando las maravillas que Dios había hecho con ella. ¿Usted dónde se quiere quedar? ¿Usted dónde quiere pasar el 2019 o el restico del 2018? ¿Quién dijo que a Dios le queda grande en estos días que nos quedan del 2018 en soltar una gloria tremenda sobre nuestras vidas? Hermano, ¿quién dijo que al Señor le va a quedar difícil soltar un empleo mejor, transformar su familia, llenarlo a usted del Espíritu Santo, avivar lo que se había dormido, soltarle un ministerio en estos días? Si Él es Dios de todo poder. Si en un día dijo, bueno, se va a hacer esto, y se hizo, y en 6 días dijo, acabé con esta obra de la creación material en la tierra. De la misma manera, en una semana Dios puede hacer cosas que hubiesen tardado años humanamente hablando, porque así es nuestro Dios. Usted verá. Pero yo no me quiero seguir quedando este resto de año o el año entrante llorando frente a un milagro de la tumba vacía. Yo quiero hacer lo que hizo María después de que escuchó la voz del Señor y sus ojos fueron abiertos. Correr y anunciar y decir: el Señor está vivo, el Señor resucitó. Usted está pasando por un proceso de pronto de disciplina. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar llorando como un nene porque está en disciplina? ¿No entiende que usted es hijo y por eso lo están disciplinando? ¿No entiende que usted es hija y por eso la están formando? Deje de pelear con el que lo puso en disciplina, porque a la hora de la verdad fue Dios. Deje de estar llorando que porque ya no está en el instrumento, porque está en la banca, o porque está barriendo o lavando los baños. Deje de llorar frente al sepulcro y dígale: Señor, pronto me hablarás, y pronto me levantará, y pronto restaurará, y pronto las cosas serán a otro precio, porque mi Dios es grande. Alabado el nombre de Jesús. Necesitamos entender cómo obra Dios. Pero yo quería ministerio, yo quería predicar, y resulta que lo que me encontré fue con un proceso tremendo al frente. Era necesario. Un día hablaba con un pastor que estaba enfermo. Me dijo: esta afrenta tan tremenda que tengo encima. Le dije: pastor, con todo respeto, al Señor no lo cogió de sorpresa su enfermedad. Si usted es un hombre y usted es una mujer de Dios, deje de pensar que fue que Satanás brincó la barrera de protección de Dios y vino y lo agarró y lo volvió esto. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Estoy hablando con la gente fiel que teme a Dios, que honra a Dios. Hay un cerco de protección sobre su vida y Satanás no puede brincar por encima de ese cerco. Usted estaba pensando que fue que Satanás le ganó como la batalla por un momentico pues al Señor, y vino y lo agarró y le dañó su casa. Mi hermano, si usted es una persona fiel, Dios cuida de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Tranquilo, todo en Dios tiene propósitos. No, al Señor no lo cogió de sorpresa la situación que usted está enfrentando. Él está trabajando ahí. Pero no llore frente a ese sepulcro. El milagro está hecho. El milagro está hecho. Porque el milagro no lo hace un predicador. El milagro lo hace el Señor. La restauración está dada porque la restauración no viene de los hombres, viene de Dios. La provisión está resuelta porque la provisión no viene de una empresa, no viene de un negocio, viene desde el cielo. Por favor, no se quede en el sepulcro, no se quede llorando frente a ese sepulcro vacío. Levántese en victoria y dígale: Señor, de veras creo y entiendo que hay un propósito con mi vida, y voy a correr hacia allá, en tu nombre, Señor. No sé cómo, pero tú me irás a ayudar y veré tu gloria. Y lo que hoy es una escena inusual será el testimonio de un gran milagro
que Dios hará con usted, con su casa y con esta iglesia. Acuerde que Él es experto en, de la nada, sacar grandes cosas. ¿Cómo será? No lo sé, eso le pertenece a Él, pero veremos la gloria de Dios. Sepulcro vacío y piedra movida, sinónimo de un milagro de Dios, de un mover de Dios. Por favor.